nosotros todos los días de nuestra vida. Amén. Le voy a invitar, hermano, a que prepare su corazón, dispóngase allí a escuchar la palabra de Dios, quite todo lo que le estorbe y pongamos atención a lo que Dios nos ha preparado, al consejo que Dios nos ha preparado en esta hora. Voy a dejar lugar a nuestra hermana Ruth Noemí, ella es quien trae el mensaje. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga, hermano. Ahora vamos a estar dando un estudio sobre el libro de Nehemías. Amén. Es la continuación de todo lo que estaba pasando el pueblo de Dios que vimos en el libro de Esdras. Amén. Abra ahí su Biblia ahí en el libro de Nehemías. Vamos a estar viendo el capítulo 1. Son solamente 11 versículos. Amén. Vamos a leerlos todos juntos. Dice así: con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén, y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante de Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo en la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros os pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardáis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí no os recogeré. Yo os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares? Vimos que en el libro de Esdras, el enfoque principal del libro era la reconstrucción del templo y que el pueblo volviera a la adoración a Dios, que el pueblo volviera a tener la comunión que tenían con Dios. Amén. Ahora vamos a ver aquí cómo Nehemías junto con Esdras van a juntar al pueblo, porque dice que cuando Esdras le pregunta a esta persona que cómo se encontraba la ciudad de Jerusalén, le den esta triste noticia que dice que se encontraba en ruinas. Amén. Que sus puertas estaban quemadas, que los muros estaban derribados. Amén. Dice: Nehemías era un laico, mientras que Esdras era un sacerdote. En el libro de Esdras, al leerlo antes, nos dimos cuenta que el énfasis se ponía en la reedificación del templo. Ahora, el énfasis de Nehemías cae en la reedificación del muro de la ciudad de Jerusalén. A ese lo vimos en un aspecto religioso que va por su pueblo. Recordemos que Esdras regresó con un remanente que eran de 2,000 personas, amén, en los cuales se encontraban los principales reyes, príncipes, todos los líderes religiosos regresan con Esdras.
Dice, el representante era de sacerdote y escriba, que era Esdras, y Nehemías era un representante noble de hombre de negocios. ¿Por qué? Porque el mismo nos dice que Esdras trabajaba como copero del rey Artajerjes. Amén. Esdras ocupaba un lugar alto dentro del reinado del rey Artajerjes. ¿Por qué? Porque el copero no nada más era copero, era el confidente del rey, que cada vez que el rey necesitaba un consejo, acudía a Nehemías. Amén. Y Nehemías dice que para que el rey pudiera comer o beber de una copa, primero la tenía que probar Nehemías. Así él se daba cuenta si la comida o el vino estaba envenenado. Entonces era el hombre de más confianza del rey. Un hombre que vivía en el palacio, un hombre que no le hacía falta nada, que tenía los mejores vestidos, los mejores zapatos, disfrutaba de los mejores manjares, de la mejor comida, pero sin embargo siempre su corazón estuvo sensible a la voz de Dios. Amén. Nunca perdió el enfoque, nunca perdió el que era por Dios, que él tenía todo eso. Dice, Nehemías tenía un cargo muy importante en la corte del poderoso rey de Persia, pero su corazón estaba con el pueblo de Dios en Jerusalén y con el programa de Dios para Jerusalén. Dice, quisiéramos destacar que la principal característica de este libro es el aspecto personal de Nehemías. Y conforme vayamos dando el estudio, nos vamos a ir identificando con este hombre, amén. Porque no era un hombre que se la pasaba de diario o todo el día metido en las cosas de Dios, amén. No era un hombre que estaba dedicado a estar estudiando la ley de Dios, mas sin embargo, este era un hombre que tenía un cargo importante, que tenía un trabajo importante, mas sin embargo nunca dejó de lado el estar en comunión con Dios, amén. A pesar de que tenía un cargo, a pesar de que tenía muchas responsabilidades como copero del rey, que tenía muchas responsabilidades como el cargo que él tenía en el palacio, nunca dejó de tener comunión con Dios, nunca se olvidó de Dios, nunca se olvidó de lo que Dios había hecho por ellos. Dice lo que Dios había hecho por sus padres, como lo dice en su oración, amén. Dice, cronológicamente, este es el último de los libros históricos del Antiguo Testamento. Considerando el factor histórico, llegamos con este libro al final de una línea. Dice que Esdras, el libro de Esdras y el libro de Nehemías son considerados el canon hebreo. Dice, el libro de Esdras retomó el hilo de la historia unos 70 años después del segundo libro de Crónicas. Los 70 años de la cautividad habían terminado y un remanente vimos que regresó a la tierra de Israel. Amén. Vimos que primero regresa un remanente, después de varios años regresa otro remanente con Esdras, y después de Esdras regresa otro remanente, que es donde viene Nehemías. Dice 15 años después. Bueno, Nehemías ya se encontraba trabajando con este rey. Pero vimos que a pesar de que Dios les seguía dando oportunidad, que a pesar de que Dios los volvía a restaurar y los volvía a dar y los volvía a perdonar, el pueblo seguía pecando otra vez contra Dios, amén. Y podríamos decir, bueno, entonces Dios a mí me va a estar perdonando cada vez que yo peque. Pero si usted se fija muy bien, no dice que todos regresaron. Regresaba un remanente, amén. Un remanente que estaban dispuestos a oír la voz de Dios, mas sin embargo se volvían a contaminar, amén. Y vemos cómo Dios los perdona y los perdona y los perdona, y podríamos decir nosotros lo mismo, que Dios nos va a estar perdonando y perdonando y perdonando. Pero fíjense, ellos nada más tenían a Dios y la ley, amén. Nosotros tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que no, díganme si va a ser justo compararnos con el pueblo de Israel. Ellos vivían bajo la ley y nosotros estamos bajo la gracia, amén. Dice el tema del primer capítulo, gira alrededor
de la oración de Nehemías por el remanente de Jerusalén. El pueblo había sido llamado a ser testigo en contra de la idolatría. Dios los hace que se asquíen de toda la idolatría que estaban viviendo en Babilonia, de modo que ellos quieran volver a su tierra. Y ya vimos todo el libro de Esdras, un libro muy bonito que nos invita a que confesemos nuestros pecados, a que nos sinceremos con Dios, a que volvamos a levantar un altar de adoración a Dios. Amén. Vimos cómo hubo 3 hombres que desempeñaron papeles importantes, que fue Zorobabel, que fue Esdras, y finalmente vamos a hablar de este hombre que es Nehemías, un hombre laico. ¿Por qué laico? ¿Qué significa laico? Dice, laico significa cristiano que no ha recibido ninguna de las órdenes religiosas que otorga la iglesia y que por consiguiente no pertenece al clero. Los laicos son la base de la iglesia. Aquella institución estaba formada por laicos y religiosos. Amén. Los laicos son personas que no están de tiempo completo en la iglesia, mas sin embargo sirven como base de la iglesia. Amén. Dice, aquí vemos entonces que un laico reedificó los muros de Jerusalén e hizo una limpieza en el templo, que vamos a estar viendo conforme vayamos avanzando en este libro. Amén. Así que vamos, dice, el capítulo 1 representa a Nehemías, a un hombre de Dios, a un líder potencial en un palacio, como el confidente y consejero del rey. Cada promoción, dice, que un ser humano tiene. Es muy difícil que un hombre con dinero siga fiel a Dios. Amén. Y lo hemos visto. Si no, la palabra no dijera que es más fácil que entre un camello por el hoyito de una aguja aunque un rico se arrepienta. Amén. Es más fácil que entre un camello por el hoyito de una aguja a que un cristiano se arrepienta. Y la Biblia nos habla muchas veces que el dinero es la raíz de todos los males. Amén. ¿Por qué? Y Dios nos hace muchas advertencias, y es increíble porque aquí Dios muestra que a pesar de las comodidades, a pesar del lujo que tenía Nehemías, a pesar de que no tenía necesidad de nada, amén, no le faltaba nada, a pesar de eso nunca perdió la sensibilidad de Dios, nunca perdió la sensibilidad, la comunión y el amor por la obra de Dios. Amén. Dice, hoy en día es muy difícil encontrar a una persona que se encuentre en una posición alta económicamente y que al mismo tiempo no se envanezca, no se enorgullezca, no le entre soberbia y se olvide de Dios. Amén. Cada promoción que el ser humano tiene lo va alejando de Dios. Amén. Y lo hemos visto. Cada promoción que una persona tiene, ya sea un cargo más alto en su trabajo o que vaya a ganar más dinero, lo va alejando de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque le empiezan a pedir más responsabilidades, lo empiezan a dejar salir más tarde, de modo que ya no tiene tiempo de venir a adorar a Dios. Le empieza a ganar más dinero, de modo que ya no necesita de la ayuda de Dios y se empieza a olvidar de Dios. Amén. Y si no, mire, abran ahí, Dios nos hace una advertencia. Abran ahí el libro de Deuteronomio 8, del 11 al 14. Amén. ¿Qué dice? Recuerda no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Qué dice el 17 y el 18 de ahí mismo?
Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Empieza con una advertencia, amén. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, amén, porque es por Él el que te da la riqueza. Él es el que te da el sustento, Él es el que te da la inteligencia para que tú puedas subir económicamente. Dice, no sea, dice ahí, que se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, amén. Desde Deuteronomio Dios les empieza a hacer la advertencia. ¿Por qué? Porque el dinero hace que uno se olvide de Dios, amén. Por eso Dios no nos da más de lo que necesitamos, amén. ¿Por qué? Porque nos empezamos a olvidar de Dios, amén. Y lo hemos visto en muchas ocasiones. Dice, entonces vemos que cuando una persona tiene una mejor posición económica, un mejor puesto de trabajo, o un mejor carro, o una mejor casa, o está bien económicamente, pero que no está bien cimentado en Dios, entre más sube de puestos de economía, más se aleja de Dios, amén. Pero este no es el caso, amén. Vemos que Nehemías siempre, a pesar de que tenía todo, los mejores, su closet lleno de trajes nuevos y todo, a pesar de eso, nunca se olvidó de Dios, amén. Dice, podía haber nunca permanecido en la capital del reino, ya que era un hombre bueno, honrado y honesto, pero él nunca habría aparecido en el libro de Dios. Dice el versículo 1, palabras de Nehemías, hijo de Alcalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, que estando yo en Susa, capital del reino, vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá. Entonces le pregunté por los judíos que habían escapado, los que habían salvado de la cautividad, y por Jerusalén. Puso por los que habían escapado, amén. Entonces no escaparon todos de la ira de Dios, amén. Porque Dios da la oportunidad, pero no todos se arrepienten, amén. No todos quieren reconocer que le han fallado a Dios. Entonces no escaparon todos, solamente preguntó por aquellos que habían escapado. Se estaba refiriendo a aquellos que habían regresado a la tierra. Y ahora Nehemías podía haber, dice, regresado a su tierra, pero por alguna razón no lo hizo. Porque Dios lo necesitaba en ese puesto para el propósito que tenía con este pueblo, amén. Vemos que Moisés también estuvo en un puesto alto y Dios lo puso ahí para el propósito que tenía después, amén. Amén. Lo vemos también con José, amén, que fue a ser uno de los gobernadores de Egipto, y Dios lo puso ahí porque años más tarde él iba a ser el que iba a salvar al pueblo de la hambruna que venía, amén. Y Dios siempre dice que Dios siempre tiene un propósito, amén. Dice, este hombre con un cargo tan alto tenía una gran inquietud por la obra de Dios. Y él estaba muy preocupado por lo que había pasado con Jerusalén. Vemos aquí, decíamos que Esdras, nos decían el martes pasado, le dolió en su corazón lo que estaba pasando el pueblo de Dios, amén. Y vemos ahora a Nehemías, que él pudo haber dicho, no es mi problema, yo no pequé, ellos pecaron, hay que se las arreglen con Dios. Pero no dijo eso, amén. Él también dijo, hemos pecado contra ti, amén. También se echó la culpa de lo que había hecho el pueblo de Dios. Dice, un día que estaba ocupado en sus tareas en el palacio, en sus actividades, al dirigirse de un lugar a otro, se encontró de pronto con uno de sus hermanos que acababa de llegar a Jerusalén y le preguntó, ¿cómo está Jerusalén o cómo está el pueblo de Dios? Y vemos la respuesta que le dio este hombre, amén. ¿Qué fue lo que le dijo ahí en el versículo 3? Le dijeron, pero en el remanente, los que quedaron en la cautividad, ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén
vemos que le dan un reporte de cómo se encontraba la ciudad de Jerusalén. Amén. El libro empieza con este reporte de cómo se encontraba la tierra de Jerusalén. Dice, las puertas están quemadas. Jerusalén, dice, los muros están derribados y están en mal y afrenta. ¿Por qué? Porque ya vimos los pecados que habían cometido. Amén. Vimos que tanto los sacerdotes como el pueblo de Dios había caído en fornicación, en adulterio, se habían divorciado por casarse con esposas extranjeras. Y vimos que el libro de Esdras termina cuando ellos expulsan a todas las esposas extranjeras para que así Dios pudiera perdonarlos, para que así Dios pudiera restaurarlos. Entonces vemos que ahora la ciudad se encuentra en mal y en afrenta, sus puertas quemadas, los muros derribados. ¿Y qué es lo que dice Nehemías? Les dicen, entonces le dice, es su problema, que ellos se la arreglen como puedan, No. que oren. Yo no tuve la culpa, yo ni siquiera estaba con ellos. No les dice eso. Más adelante vamos a ver lo que dice. Dicen, vemos a Nehemías llorando. Amén. Amén. Dice ahí el 4. Léame el versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante de Dios de los cielos. Amén. Ese es el versículo clave de lo que tenemos que hacer nosotros. No nada más cuando estemos nosotros pasando una situación así, sino cuando nuestro hermano esté pasando una situación difícil. Amén. Porque él no estaba pasando esa situación difícil, era el pueblo de Israel. Mas sin embargo él lo tomó, le dolió en su corazón y lloró. Dice, le dolió en su corazón y comenzó a llorar, lamentándose por la situación que estaba pasando Israel. Y no solamente hizo eso, dice, ayunó, lloró. Esa es la clave para tener una respuesta exitosa de parte de Dios, para que tu oración pueda subir a la presencia de Dios y pueda ser escuchada. Amén. No solamente dice lloró, oró y ayunó. Amén. No permaneció indiferente a la situación que estaba pasando su hermano. Y hoy en día es algo que estamos pasando como iglesia. Amén. Que no estamos siendo sensibles a lo que está pasando nuestro hermano. Amén. Hoy en día la iglesia necesita Nehemías que ayuden a la otra persona a reconstruir los muros. Amén. Porque el trabajo el trabajo del diablo, ¿qué es? Acusar, juzgar, decirte en qué fallaste y que Dios no te va a perdonar. Pero ¿cuál es el trabajo de un hijo de Dios? ¿A qué nos llamó Dios? A perdonar, a libertar a los cautivos, a edificarles, a ayudarles a reconstruir sus muros. Amén. Dice, una persona facultada por Dios puede marcar una gran diferencia en el mundo, ya sea si esa persona es Nehemías o si esa persona eres tú. Una persona dirigida por Dios, una persona facultada por Dios, nunca te va a juzgar ni te va a acusar. Te va a ayudar a levantarte, te va a ayudar a edificarte, te va a ayudar a reedificar cada uno de los muros. Amén. Dice, imagínate que regresas a tu ciudad natal y encuentras que todos los lugares en los cuales tú tienes un recuerdo están destruidos, están hechos en la nada. Eso es exactamente lo que el pueblo de Dios estaba viendo. Regresar a la ciudad y ver que la ciudad estaba destruida, después de que la habían levantado, después de que ya habían edificado el templo, ahora se encontraba en ruinas. Dice, pero no importa dónde terminemos en el proceso, no importa cuán lejos de casa nos hayamos alejado, Dios nos promete que Él edificará algo fuerte en cada uno de nosotros, siempre y cuando nosotros nos entreguemos a su voluntad. Amén. Dice, desafortunadamente,
nosotros tampoco podemos dejar que eso suceda hoy. Y vemos aquí que este hombre Nehemías estaba muy preocupado e inquieto por el informe que había recibido. Y lo peor que podemos hacer hoy en día es permanecer indiferentes a lo que está pasando nuestro hermano, a lo que está pasando nuestra hermana dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Porque si como cuerpo no nos duele lo que le está pasando a alguno de nuestros hermanos, quiere decir que no estamos espiritualmente. Una persona que no le duele lo que le está pasando a su hermano es que todavía está en la carne. Amén. Porque dice que cuando el cuerpo se duele, cuando algún miembro del cuerpo se duele, todo el cuerpo se tiene que doler. Amén. Dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Hay varias cosas que queremos dirigir nuestra atención en este versículo. Nehemías no era indiferente a la triste condición del pueblo. Tampoco era una persona que le gustaba criticar. Muy bien, como dijimos ahorita, pudo haber dicho, ellos pecaron, se merecen el castigo que están recibiendo. No dijo eso. Amén. Vimos que se lloró, que le dolió y que ayunó. Dice, aquí encontramos lo mismo que había visto antes en el libro de Esdras. Amén. Vemos la reacción que tuvo Esdras ante la situación que estaba pasando el pueblo. Amén. Hoy en día, la causa de Dios se encuentra en peligro y nos preguntamos si aquellos que se ponen a criticar las cosas se sienten verdaderamente implicados en lo que está sucediendo. Si alguien que está criticando no le duele en su corazón lo que su hermano está pasando, es que no está en la voluntad de Dios, es que no está en el camino de Dios, es que el Espíritu de Dios no está en él. Amén. Porque en lugar de criticar, en lugar de estar juzgando y decir, pues es que se lo merece porque él es un borracho, es un drogadicto y se va a ir al infierno. Amén. Es lo que muchos a veces pensamos o decimos. En lugar de orar por esa persona, de que Dios la vuelva a restaurar y la vuelva a levantar. Amén. Porque para criticar y juzgar sobran personas. Amén. Pero para juntarse a orar por esa persona, son pocas las personas. Amén. Y es lo que estaba haciendo Nehemías. Nehemías no juzgó, no criticó. Empezó a ayunar y a orar por el pueblo de Dios. Dice, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo Caín a Dios? Cuando Dios le está preguntando por su hermano Abel. ¿Qué le contesta Caín a Dios? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Pues sí somos guardas de nuestros hermanos, amén. Sí somos responsables de lo que le pasa a nuestros hermanos como cuerpo de Cristo, amén. Hoy la iglesia está, y no digo que esta iglesia, pero hay iglesias que están divididas, amén. ¿Por qué? Porque ya no hay ese amor por el prójimo, ya no hay esa sensibilidad por lo que le pasa a nuestros hermanos. Dice, abran ahí 1 Corintios, capítulo 2, del 14 al 21. ¿Nos debe importar lo que le pasa a nuestro hermano? Ahí está la respuesta. 1 Corintios, capítulo 2, del 14 al 21. ¿Qué dice? ¿Qué dice? A ver, ¿es capítulo 2 o capítulo 12, donde habla del cuerpo de Cristo? 12. Capítulo 12, 12. del 14 al 21. Amén. Amén. ¿Qué dice? Además, el cuerpo no es unos miembros, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, porque es del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no soy nada del cuerpo. Y si todo el cuerpo
ojo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tenemos necesidad de vosotros. Antes, ¿Es el 22? Síganle leyendo hasta el 26. Miembros del cuerpo que parecen Antes más bien los débiles miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos menos dignos, más dignamente. y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que están en nosotros son más decorosos. Necesidad, pero Dios ordena el cuerpo, Tanta más abundante honor al que le falta, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Amén. Esto es lo que Dios piensa de nosotros. Es lo que Dios quiere que hagamos como cuerpo de Cristo. Si un miembro se duele, todos se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos se gozan con él. Amén. ¿Por qué? Porque somos un solo cuerpo. No todos podemos ser, dice, ojos, no todos son pies, no todos son manos. Cada uno con una función diferente, pero todos trabajamos como un solo cuerpo. Amén. Nadie puede ser un verdadero mensajero de Dios si el mensaje o la situación que esté pasando a alguno de nuestros hermanos no les duele en su corazón. Si a usted no le duele lo que está pasando a su hermano o que el mundo esté lleno de pecado, entonces hay algo mal en usted que está haciendo mal, que no se está sensibilizando al dolor o a la situación que esté pasando su hermano. Amén. Imagínense que Jesús hubiera hecho lo mismo, que hubiera dicho, no es mi culpa, que paguen ellos, yo no he pecado. Si hubiera dicho que pagáramos cada uno de nosotros por lo que hubiéramos hecho, imagínense que eso hubiera hecho Jesús. Mas sin embargo dijo, yo pago el precio por ellos. Amén. Se nos dice aquí que Nehemías se sentó y lloró y comenzó a sentir tristeza. Ahora, él estaba ocupado en sus asuntos de estado, pero eso no evitó que se sentara y que llorara por el pueblo de Dios. Amén. Dice, una de las marcas de una mujer y un hombre de Dios es su facilidad para sensibilizarse y llorar por el pueblo de Dios. Esa es una de las marcas. Dice, también leemos que dijo, hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Esta es la fuente de recursos de aquellos hombres como él y Esdras, que presentaron su angustia, su dolor ante Dios. Fue lo primero que hicieron, presentar su situación ante Dios. Amén. Dice, fue una expresión peculiar en estos libros, el presentar a Dios como el Dios de los cielos. ¿Por qué? Porque vemos que después de la destrucción y de la caída de Jerusalén, Dios ya no pudo ser identificado en el templo. Amén. Porque vemos que dice ahí el rey Ezequiel, o el profeta Ezequiel, que él vio que la gloria de Dios salió del templo, amén, y subió hasta los cielos. Es por eso que los libros de Esdras, Nehemías y Daniel lo presentan como el Dios de los cielos, amén. Dice, su gloria se había partido, y la palabra Icabod, que significa ¿dónde está la gloria?, fue escrita en el escudo de las armas de Israel. Dice, el profeta Ezequiel vio la gloria del Señor salir del templo, que se retiraba sobre el muro de la ciudad y luego se posaba momentáneamente sobre la cima del monte de los olivos y luego se elevaba hacia el cielo. Amén. ¿Qué dice el versículo 5?
que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esta palabra temible que se menciona aquí se ha usado muchas veces de una manera equivocada. Amén. ¿Por qué? Porque aquí temible ellos lo usaban como una palabra de respeto a Dios. No que le tuvieran miedo a Dios, sino era una palabra de respeto a Dios. Dios fuerte, grande y temible. Amén. Dice, en otros tiempos, entonces era una expresión de respeto, aunque era un nombre inapropiado, pero en realidad quiere decir el reverendo Dios, el Dios temible que causa temor. Amén. Dice, pero también nos dice el versículo 5, Él es el Dios que guarda el pacto y tiene misericordia de aquellos que le aman y obedecen sus mandamientos. Amén. Amén. Él es el Dios del juicio, pero también es un Dios amante que muestra su gracia y su misericordia a aquellos que le aman, a aquellos que están dispuestos a obedecer sus mandamientos. Amén. Dice el versículo 6, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Confieso los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Amén. Le vuelvo a recalcar, sí, yo y la casa de mi padre, de nuestros padres, hemos pecado. Dice, observemos que el vocabulario de Nehemías en esta oración dijo, ellos han cometido contra ti, ellos han pecado contra ti. ¿Eso fue lo que dijo? No, dijo yo y la casa de mi padre hemos pecado contra ti. Ese es un ejemplo de un cristiano en el día de hoy. Amén. Porque hoy más que nunca el pueblo de Dios debe estar unido. Porque vemos que vienen cosas fuertes a esta tierra. Amén. Vemos que comenzando el año bombardearon ahí un aeropuerto, creo que de Yemen, que es de Israel, el aeropuerto, y cayeron bombas. Amén. Estos días que llevamos, estos pocos días, ha habido bombardeos en varias partes del mundo. Tenemos en Francia, en Estados Unidos, y ya se están poniendo toda la armada naval en el océano, porque ya varios países se han declarado la guerra. Y vemos que viene un año, como nos decían el domingo, un año fuerte para el pueblo de Dios. Amén. Un año en el que Dios ya nos dio, dice, la última oportunidad. ¿Para qué? Para que nos limpiemos, para que nos pongamos a cuenta, para que empecemos a caminar derechos en el camino de Dios. Amén. Dice observemos el vocabulario que Nehemías también se echó la culpa de lo que había hecho el pueblo de Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta clase de confesión, esta clase de oración en los cristianos de hoy? Parece que hoy solamente nos preocupamos de lo que haga yo, y si los demás pecan y le fallan a Dios, pues allá muy su problema, como decimos nosotros. Amén. Yo me pongo a cuentas con Dios, yo me limpio, y no queremos decir que está mal, sino que también hay que ver y hay que orar por aquellos débiles en el camino de Dios. Amén. Porque dice que mientras haya vida, hay esperanza. Nosotros no sabemos cuándo Dios decide ya no darles más oportunidad a las personas. Amén. Pero nuestro trabajo es orar por ellos. Dice, como lo dice Nehemías aquí, día y noche, no nada más oró un día, sino que día y noche estuvo orando por el pueblo, orando, ayunando por el pueblo. Dice, es importante destacar que en su oración Nehemías hizo una confesión concreta, que el fracaso de los judíos se debió al pecado. Él lo actuó como en el Nuevo Testamento actuarían los fariseos. ¿Se acuerdan cómo eran los fariseos?
eran simplemente espectadores, viendo a ver en qué se equivocaba Jesús. Amén. Era lo que hacían los fariseos, viendo en qué se equivocaba para empezar a acusarle, para empezar a juzgarle. Era lo que hacían los fariseos. La pregunta es, ¿queremos ser como Nehemías, ayudar a levantar los muros de nuestro hermano que está al lado, de nuestro prójimo, o queremos ser como los fariseos? Solamente estar juzgando y criticando lo que está haciendo mi hermano o mi hermana. Dice, así como la presencia se alejó del pueblo que se volvió idólatra y cayó en el pecado, Dios permanece alejado del pecador a causa de su rebelión. Así como la presencia de Dios se alejó del templo porque el pueblo no quería dejar de pecar, asimismo el Espíritu Santo se aleja de aquella persona que quiere seguir pecando en contra de Dios. Amén. Dice ahí, en extremo, nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que dices a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecáis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los cumplís, aunque vuestros desterrados estén en los confines de los cielos, de ahí yo los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Señor, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, que se deleitan en reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre. En aquel entonces servía yo de copero al rey. Y es una oración, es una mezcla de oración y de acción. Sí, amén. Porque vamos a ver ya más adelante en el capítulo 2 cómo él pide gracia ante el rey para que le dé permiso de ir a Jerusalén a empezar a levantar los muros. Amén. Pero ahorita estamos viendo cómo empezó, porque el libro de Nehemías empieza con una oración y termina con una oración. Dice, este capítulo de Nehemías es una mezcla de oración y acción. Todos aquellos que son líderes y dirigen a gente deben de darle la prioridad a la oración. ¿Por qué la oración es tan importante en la vida del cristiano? Les voy a dar 4 razones. Dice, primero, la oración nos hace esperar. No puedes orar y trabajar al mismo tiempo. No puedes actuar hasta que no hayas terminado de orar. La oración te da fuerza, a dejar la situación con Dios. La oración te hace esperar. ¿Esperar a qué? A que Dios actúe. Segundo, la oración aclara nuestra visión. Dice, cuando el sol sale y comienza a calentar, deshace la neblina. La oración hace lo mismo. Amén. La oración aclara nuestra visión. Cuando te estás enfrentando, dice, una situación difícil y todo se ve nublado, pero el calor de la oración deshará la neblina y empezarás a ver las cosas de la manera como Dios quiere que las veas. Amén. Porque a veces nosotros queremos que Dios actúe de una manera, pero cuando oramos vemos el por qué Dios actuó de otra manera. Amén. Dice tercero, la oración calma nuestro corazón. La oración disuelve la preocupación. La oración te trae paz. La oración calma tu espíritu. La oración reemplaza la angustia. Amén. Y cuarto, la oración activa nuestra fe. Después de orar, dice, estás más propensa a confiar en Dios. Cuán insignificante y negativa y criticones a veces nos volvemos, pero cuando oramos, dice, la oración prende el fuego de la fe.
Así que no solo llenes los márgenes de tu Biblia con palabras y pensamientos acerca de cómo debe de ser un líder. Simplemente ora a Dios. Simplemente deja tus cargas a Dios. Simplemente comienza a vivir una vida de oración. Amén. Porque podamos venir y ir a la iglesia, pero si no oramos, de nada nos va a servir. Amén. Porque es uno de los mandamientos que Dios nos dice. Y más en los últimos tiempos dice, velen y oren. Amén. Porque nuestro adversario, el diablo, está buscando como el león rugiente a quien devorar. Y más hoy en estos últimos tiempos. Como dice el pastor, están más cerca de cuando creímos. Amén. Estamos en tiempos difíciles. Y por algo Dios nos hizo dar estos estudios del libro de Isaías, de Nehemías, de Esdras. Amén, porque son un modelo de cómo debemos de vivir en estos últimos tiempos. Amén. Dice, la oración fue el primer paso que Nehemías tomó hacia un liderazgo con éxito. Amén. Así que no dejemos de orar, no dejemos de dolernos por lo que le pasa a nuestros hermanos. Oremos por cada uno de ellos y oremos y ayudamos, seamos como Nehemías, amén. Ayudemos a estar reedificando los muros de la vida de cada uno de nuestros hermanos, amén. Póngase de pie. Vamos a orar para dar por terminado este servicio, amén. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias por el consejo de tu palabra, Señor. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia, Señor. Ayúdanos, Padre, a sensibilizarnos por lo que esté pasando en alguno de nuestros hermanos. Ayúdanos a ser como Nehemías, Padre, a ayudar a reedificar los muros de la vida de alguno de nuestros hermanos que esté pasando por un momento difícil, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que dispuso en su corazón el venir a oír el consejo de tu palabra. Gracias por todos aquellos que nos escucharon a través de las redes sociales, Señor. Yo te pido que tú bendigas sus vidas, Señor, que seas tú con ellos, Padre. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.